Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Para eso hemos venido, para escucharlo al Señor hablar. Y les invito a que vayamos ahí a Primera de Juan. ¿Qué capítulo? 5. Ya lo terminamos, hoy lo terminamos. Primera de Juan, capítulo 5. Estamos viendo la obra de Cristo en la salvación, la gracia, esa gracia más grande que nos fue otorgada. Y estamos viendo también la gracia y la salvación del cristiano y lo que nosotros tenemos y somos en Cristo. Y son todas certezas que Juan acá está mostrando. Certezas. Todas certezas que tiene el cristiano al ser salvado por la gracia del Señor. Hemos visto sobre la oración, hemos visto que nosotros también, el Señor nos llamó por su infinita gracia, su misericordia. Hemos visto que tenemos una lucha contra el pecado, que tenemos un enemigo, Satanás. Y ahora vamos a estar viendo esta cuarta certeza, que es que nosotros somos de Dios. Somos de Dios. No solamente estamos en Cristo, sino que somos de Dios. Y Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos, ahí está la cuarta certeza, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Nosotros, muchos de los que estamos acá, somos hijos de Dios y todavía hay algunos que no lo son, que no son hijos de Dios. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios nos escucha, sabemos que hemos vencido el pecado por medio de Cristo, y tenemos esa certeza de la victoria contra Satanás, pero también debemos saber que somos de Dios. ¿Qué significa ser de Dios? ¿O qué pensás cuando alguien te dice, o yo te digo ahora, vos sos de Dios, hermano, hermana, vos sos de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué te viene a la mente que sos de Dios? ¿Qué implicaciones tiene ser de alguien? Y en este caso de Dios. ¿Qué es ser de Dios, pertenecer a Él? ¿Y cuál es la diferencia de no pertenecer a Dios? O sea, ¿cuál es la diferencia de pertenecer a Dios y cuál es la diferencia de no pertenecer a Dios? Porque también yo puedo creer que soy de Dios, pero en realidad el Señor nunca me salvó. Yo puedo creer que soy de Dios porque vengo a la iglesia, porque mis papás son cristianos, porque voy desde muy pequeño y tal vez puedo creer que soy de Dios. Y como el lenguaje hoy se usa, ese lenguaje tergiversado, ¿no? Inclusivo. Me autopercibo ser de Dios, me autopercibo ser cristiano, pero no tengo ningún fruto de cristiano. Solamente por estar en una denominación, yo creo que ya soy de Dios. ¿Y será eso de esa manera? ¿Será que somos de Dios por eso solamente? Y nosotros ahora, y al ingresar entonces a esta cuarta certeza de la gracia y salvación del cristiano, vamos a ver en primer lugar que Juan les repite lo que ya está diciendo. Lo que Juan ya está diciendo, ya viene diciendo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Alguien que es de Dios no se autopercibe, sino que lo llama otra persona. En este caso nos ha llamado el Señor. Dice la Escritura, es por medio del amor del Padre que somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Somos puestos en esa posición. Somos puestos en ese lugar, en ese estado de ser de Dios. Todo esto por la gracia del Señor, no porque yo sea bueno, porque lea la Biblia todo el año, porque venga a la iglesia, porque hago buenas obras. Esto es gracia. Hermanos, esto es gracia. Es favor inmerecido sobre pecadores. No nos merecíamos esto. Nos merecíamos la condenación. Nos merecíamos el infierno. Eso hubiese sido justo. Sin embargo, el Señor, en su gran amor, nos llama por medio de su Hijo Jesús. Nos llama y nos pone en esta posición. Es el Padre que nos llama a ser sus hijos y dice, por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Ser de Dios es conocer a Cristo para poder acercarnos a Dios. Para poder llegar a conocer a Dios necesitamos estar en un estado de vida. Antes estábamos muertos y no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos conocer a Dios. No, si nosotros orábamos y pedíamos algo, Dios no nos escuchaba, porque no somos sus hijos, estamos muertos, necesitamos nacer de nuevo. Lo único que el Señor va a escuchar en la oración del pecador es: Señor, sálvame, porque estoy perdido. Sálvame por medio de tu Hijo Jesús. Y ahí es donde nosotros vemos la obra transformadora del Señor, que ahora Él nos saca de esa condición y nos pone en la condición de hijos. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos por medio de Cristo. Y ahora sí, como hijos, el Señor nos escucha, el Señor nos bendice, el Señor nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir conociéndole más y más a Él. Pero mientras tanto, estamos muertos. Pero ahora nosotros somos sus hijos. Y no sé si notaron que Juan, desde el verso 13 al 21, 7 veces conjugó la palabra saber. Por eso son certezas. Es lo que todo cristiano tiene que saber. Tiene que haber seguridad, tiene que haber certeza. Sabemos, dice, es tener un conocimiento divino, tener conocimiento de algo. Eso es saber. Y ahora nos está diciendo, sabemos que somos de Dios. Ustedes saben que son de Dios. Ustedes saben que somos del Señor. Y a veces me pregunto, ¿somos o nos hacemos? ¿No? Vieron que a veces alguno le habrá dicho a alguien, ¿no? ¿Vos sos o te haces? Bueno, esto es igual. ¿Sos o te haces? Porque a veces nosotros vivimos de una manera como si no conociéramos a Dios. Vivimos de una manera como que el Señor no está con nosotros. Y nosotros vivimos de una manera como que Él no existiera. Nos falta fe, no oramos a Él, no tenemos convicciones, se nos derrumba todo en los momentos de prueba. Si acá hay una certeza que nos está diciendo, ¿saben ustedes, hermanos, que somos de Dios? Estás puesto en una condición en la cual nadie te puede sacar, nadie te puede arrebatar. Estás puesto en una condición que Él te puso, no que vos escogiste. Es Él que te eligió, te escogió, te llamó. Es Él, estás en esa condición. Y si estás en Cristo y si verdaderamente Cristo te salvó, entonces sabes que estás en Él. No tenés que tener ninguna duda. ¿Por qué tenemos esas dudas cuando nos asaltan los pensamientos? ¿Por qué tenés esas dudas cuando te asaltan los problemas? Cuando estás con inseguridades, cuando te falta la fe. Acá hay una certeza que tenemos que nosotros estar repitiendo no a nosotros mismos: alma mía, tenés que saber que estás en Dios. Estás en Dios, estoy en Él y estoy seguro en Él. Y Él tiene cuidado de mi vida, tiene cuidado de todo lo que me pase, porque soy su hijo, soy su hija. Nada me va a poder apartar de su mano. Si tenés conocimiento de lo que Dios te dice, lo que tenés que hacer por medio de su palabra, la Escritura, entonces ahí es donde tenés que poner tu confianza. Ahí es donde tenés que prestar atención. No en las cosas que el enemigo te quiere hacer creer, lo que Satanás te quiere hacer creer, sino en lo que dice la palabra del Señor. Nosotros contrarrestamos las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué siempre hacemos énfasis, hermanos, lean la Biblia? Hermanos, lean todo el año la Biblia. ¿Por qué? Uy, qué pesado el pastor, siempre diciéndome que lea la Biblia. Porque hay un montón de verdades que en la semana te atacan. Nosotros venimos acá una vez a la semana, 2 horas. Después tenemos 6 días a la semana donde estamos influenciados, sea por trabajo, por estudio, por vecinos, por familiares. Estamos influenciados con las mentiras de Satanás. ¿Cómo vamos a responder
a la verdad que Dios nos dice? ¿Cómo vamos a contrarrestar esas mentiras, todos esos dardos que vienen a tu mente? Con la verdad de la palabra de Dios. Porque si sos un hijo de Dios, tenés que saber que estás en Dios. Y en primer lugar, esa es tu posición y esa es tu condición. Estás en Dios, es una certeza. Y otra cosa diferente es que seas un negligente en crecer en ese conocimiento. Y a veces pasa eso. Cuando hay problemas, muchas veces yo pregunto, ¿y cómo está tu lectura de la Biblia? Y bueno, ahí tengo que reforzar un poquito, estoy medio flojo. Y ahí está el problema, hermano. No estás leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo no te van a saltar y vas a tener dudas de todos estos problemas y mentiras que vienen a tu vida? Tenés que llenarte de la palabra de Dios. Tenés que ver la verdad de lo que Dios te dice cada día. Levantarte con la palabra de Dios y orar porque vas a afrontar un mundo caído en el cual el Señor nos dijo que no nos iba a quitar del mundo, pero sí que nos iba a guardar de él. Pero tenemos que guardar y atesorar su palabra. Y esto debe ser claro para nosotros. La palabra de Dios no deja dudas. O somos o no somos. Acá Juan está diciendo, somos de Dios, pero hay algunos que yacen bajo el poder del maligno. Hay dos cosas acá, dos posiciones. O estás en Dios o estás en el maligno. Y entonces nosotros tenemos que ver, y Juan ve acá, él ve solo dos esferas, en él o bajo el poder del maligno. No hay un término medio. No puede decir alguien, bueno, yo ando medio, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. No. ¿Qué dice el Señor a los tibios? Los vomitaré de mi boca. ¿Ustedes quieren un vómito del Señor? Es lo que dice la Escritura. No sabemos, no conozco yo eso. Pero es algo repugnante, repulsivo para Dios. O somos fríos o somos calientes. Entonces, hay dos esferas, dice Juan. Estar en él o bajo el poder del maligno. Y esto muestra la certidumbre de estas certezas en la vida del cristiano, de la seguridad de la gracia y de la salvación. De que nosotros, si somos de Dios, estamos en él. Miren ahí el versículo 19 que presenta estas dos verdades. Primero Juan, tanto como sus lectores, él dice, ustedes son de Dios, tengan esta seguridad, ustedes son de Dios, que están en su esfera, bajo su cuidado y protección. No duden de eso. Siempre a los que son de Dios, no dudes que Dios te va a proteger, no tengas temor. Sos de Dios y estás bajo su esfera, bajo su poder, bajo su cuidado. Tenés que tener esta certeza, no porque te lo digo yo, sino porque te lo dice la Escritura. Tenés que tener esta seguridad y Dios no miente. Y en segundo lugar, presenta Juan esta otra verdad. El mundo, los incrédulos están en la esfera de Satanás, quien los ataca y los abusa. Los que estamos en Dios, estamos en la esfera de Dios. Y vamos a recibir los ataques del enemigo, pero no estamos en la esfera de Satanás. Estamos bajo el poder y el cuidado de Dios, su protección. Estamos ahí. Los que no tienen a Dios están bajo la esfera de Satanás. Y no pueden hacer otra cosa que lo que su padre, el diablo, le dice que tiene que hacer. Y hacen su voluntad y no pueden salirse de ahí. No pueden decir, me voy un ratito con Dios. No, estás en la esfera del maligno y no podés librarte. Te pueden llegar comentarios de lo que es estar en Dios, te pueden llegar la predicación del Evangelio, pero si el Señor no te saca de esta esfera y te traslada a Él, no podés hacer nada. Estás manejado a la voluntad del diablo. Estás manejado a la voluntad de Satanás. Satanás es un sádico que muchas veces algunos de los que están en su esfera los deja probar un ratito, a ver, lo voy a hacer creer, a ver, mirá qué bueno, mirá los cristianos lo que hacen. Pero nunca hay un nuevo nacimiento. Y entonces Él los vuelve a traer, tú acá. Pero el momento que Dios obra salvación, el momento que el Señor dice, esta alma es mía, Él entra en la esfera de Satanás y arrebata esa alma para Él. Por eso
el reino de los cielos sufre violencia. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Porque cuando predicamos el Evangelio, estamos por el poder de Dios, por el Evangelio de Cristo, estamos entrando a ese lugar y sacando las almas para que pasen a ser de Dios. Pero hay dos esferas, hay dos puntos. Juan nos dice acá, hay dos certezas, o sos de Dios o sos del maligno. Y Juan está diciendo, amigos queridos, ahora somos de Dios. Ahora somos de Dios. En este contraste, dice también que el mundo está puesto en maldad. Dice, el mundo yace bajo el maligno. Yace bajo el maligno. Hay una traducción del griego que dice, yace bajo el maligno. Pero dice la NBI, en este texto, el mundo entero está bajo el control del maligno. Bajo el control del maligno. Esto, mis hermanos, no anula la soberanía de Dios. No anula que Dios deje de ser poderoso. Dios actúa sobre toda su creación. Podríamos decir que Satanás está dominando el mundo, pero como un perro atado con una gruesa cadena, el Señor lo va conteniendo. Va diciéndole lo que puede hacer o no, pero en su esfera es este mundo caído, este mundo caído. Por eso, ¿qué espera este mundo? La redención, la manifestación de los hijos de Dios. Y este mundo necesita conocer a Cristo. Pero deja bien en claro Juan y asegura acá a los que él está escribiendo, a los cristianos de aquella época, que son de Dios, en contraste con el mundo entero que está bajo el maligno. Ahora, ¿quién le dijo a Juan que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Quién le dijo a Juan el apóstol que el mundo entero está bajo el maligno? Bueno, Dios lo dijo en su palabra escrita. Él estaba convencido de que la palabra de Dios revelada a los hombres nos dice que el mundo está bajo el poder del maligno. No es un pensamiento de Juan, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios, porque el mismo Juan, aquel que fue el último testigo ocular sobreviviente de la vida terrenal del Señor Jesús, él dice, el diablo ha pecado desde el principio, pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Él ya tenía esta certeza y sabía lo que es Satanás. Satanás controla este mundo. Satanás domina este mundo. Pero el Señor es el soberano de toda su creación. Y Él no va a permitir cosas o que nos sucedan cosas que se vayan de su control. Nada se puede salir de su control. Él es el soberano. Por eso, si nosotros estamos en Dios, estamos bajo el dominio y el poder de aquel que lo controla todo, aún a Satanás. Aún a Satanás. Y esto es importante, porque si querés tener victoria espiritual, no vas a tener una victoria espiritual si no conoces esta verdad, si no sabes bien dónde estás, dónde estamos en Cristo y dónde está el mundo, dónde yace bajo el maligno. Si no vemos esto con claridad y si no tomamos en cuenta esto, no vamos a tener esa victoria espiritual si no prestamos atención a lo que te dice la palabra de Dios. Lo que te está diciendo acá la palabra de Dios, vos sos un hijo de Dios. No tengas temor, vos sos un hijo de Dios y no estás bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno. Los que somos de Dios tenemos la certeza que estamos en Él. Es por eso que el diablo siempre va a querer llevarte a su territorio. Siempre. Siempre va a querer influenciarte para que caigas en el territorio de Él. Y te va a querer llevar y te va a querer engañar. Acuérdense que la tarea principal de Satanás es robar, mentir y destruir. Pero la tarea de Satanás para con los hijos de Dios es ser un acusador. Satanás te va a llevar a su territorio. Te va a seducir con todas sus cosas que tiene. Y tal vez vas a caer.
Y después que vos caigas como hijo de Dios, va a ir delante de Dios. Mirá tu hijito, mirá. Lo traje acá y mirá lo que hizo. Yo no le dije que lo haga, Yo solamente lo traje para que vea. Ese es Satanás. Es un perverso, es un enemigo. Pero a veces, hermanos, no nos damos cuenta. O no es que no nos damos cuenta. Somos negligentes en nuestra vida espiritual. No prestamos atención quién es nuestro verdadero enemigo. No prestamos atención que estamos en Dios. Que no tenemos que estar en el maligno o en el mundo, deseando las cosas del mundo, anhelando aquellas cosas que desagradan a Dios. Somos hijos de Dios, como dice acá su palabra. El diablo es el enemigo de Dios y odia a Dios y su creación. Si no fuese por el amor de Cristo, hermanos, si no fuese por el amor de Cristo, ¿no? Nosotros todavía estaríamos bajo la esfera del maligno. Bajo la esfera del maligno. Todos nosotros, todos. Si no fuese por su gracia que nos salvó, Él nos podría haber sacado, ni siquiera haber llegado a Él. Y estaríamos condenados justamente por nuestro Señor. Pero gracias al gran amor de Cristo, nosotros ahora estamos en Él. Si no fuera por el gran amor de Dios, estaríamos bajo el maligno. Estaríamos bajo el maligno, bajo la esfera de lo que muchos hoy están. Y los que están atados al maligno no pueden soltarse de él. Están atados a una gran cadena pesada que los va arrastrando al infierno. Los va llevando poco a poco, minuto a minuto que pasa, va siendo arrastrado hacia el infierno por esa gran cadena. Pero lo peor no es que estás rajuñando para salir. Lo peor que aquel que está bajo la esfera del maligno toma esa cadena y corre hacia el infierno. Esa es la realidad. Porque no quiere saber nada de Dios. No quiere nada que sea del santo. Y nosotros estábamos así, tomando esa cadena, corriendo hacia el infierno mientras que el reloj corría. Sin embargo, el Señor vino para rescatarnos, vino para romper esa cadena y vino para darnos vida y para que le veamos a Él, nos da vuelta y ver la cruz de Cristo. Y ahora estamos en Él. Y por eso le damos gloria a Dios que estamos en Él, estamos en Cristo. Nos tiene que dar felicidad saber. Y tenemos que tener como una sonrisa cómplice en este mundo. De decir, yo acá no estoy esperando bienes de este mundo. Mi vida empieza después de que yo dé mi último suspiro. Ahí es mi vida. Yo estoy esperando lo por venir. Yo estoy esperando estar con Cristo, que voy a estar mucho mejor. Va a empezar mi verdadera vida y vida eterna sin fin. Pero por esto apareció Cristo. Y el cristiano está de parte de Dios frente al mundo. La fuente de nuestro ser es Dios, pero el mundo yace bajo el poder del maligno, dice acá Juan. ¿Cómo puede ser que muchas veces amemos las cosas del mundo sabiendo que somos de Dios? Sabemos que somos de Dios. Queriendo irnos un poquitito, probar un poquitito del mundo, de sus deleites. Sabiendo que estoy en Dios y que tengo mucho más riquezas en Él. ¿No deberíamos amar más lo que Dios ama y estar más cerca de Él y conocerle más a Él? Mi hijo me hizo una pregunta ayer, mientras habíamos ido a la plaza. Papá, ¿está mal que los adultos jueguen juegos? No, hijo, no está mal, según como vos lo veas. Pero es medio raro que un adulto juegue juegos. Juegos, él decía juegos de celular. ¿Y por qué? Si puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Pero yo a veces pienso que hay mejores cosas para hacer que estar gastando el tiempo, 1 hora tal vez, en lo que me lleva un jueguito. Tal vez puedo hacer algo, no sé. Yo siempre trato de hacer algo, ¿no?
un hermano me dijo, vos no podés dejar de hacer nada, vas caminando y te pintás una pared y después haces otra cosa. Pero no porque soy hiperactivo, sino porque a veces pienso que el tiempo es muy corto, que las horas se van muy rápido, hermanos. Me gustaría volver a nacer para poder creer en Cristo, que Dios me llame y aún hacer cosas que no hice antes y dar más mi vida para Él. Tener más vidas para darme a Él. Y yo veo que el tiempo se va muy rápido. Entonces a veces hay distracciones, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces este es el punto. Si nosotros estamos en Dios, busquemos y vivamos para las cosas de Dios y no del mundo donde yace el poder del maligno. Que busquemos a Él, conocerle más a Él. En los primeros días, cuando Juan está escribiendo acá, los primeros días de la iglesia temprana, o cuando la iglesia iba naciendo, había una gran diferencia con lo que es hoy nuestro mundo. Por lo menos en el mundo occidental, si miramos de lejos, se vive una civilización impregnada de principios cristianos. Nosotros no tenemos una nación como los Estados Unidos de Norteamérica o países de Inglaterra, de Alemania, de Suiza, que han nacido bajo un gobierno de la Reforma protestante. Inclusive Estados Unidos siendo influenciados por los inmigrantes que vinieron de Europa, por los primeros padres de la iglesia esa puritana. Presidentes, constitución, fueron redactados en base a lo que dice la palabra de Dios. Y esa civilización hoy muestra las marcas de una influencia de la palabra de Dios. Aunque sabemos que está en declive, aunque sabemos que se va decayendo, pero hay como vestigios de lo que fue antes. Y nosotros podemos ver que en muchos casos, no ahora, por lo menos se aceptan en muchos lugares la idea de la castidad, la misericordia, servicio, amor. Cuando Juan está escribiendo esto, el mundo antiguo no sabía de estas cosas. Todavía no estaba tan influenciado. El cristianismo estaba creciendo. El mensaje de Cristo estaba avanzando. Sin embargo, en los países donde se fundaron bajo las normas de la palabra de Dios, pudieron ver y abrazar la moral de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y entonces era raro ver que una jovencita llegue a su matrimonio en un estado de virginidad. Llegaban en un estado de virginidad. Los hombres se cuidaban, las mujeres se cuidaban. Había ese respeto, estaba ese amor. No se hablaba de tener relaciones promiscuas. El amor se demostraba aún en los lugares de trabajo. La palabra de Dios estaba influenciando distintas partes de la esfera. Y ahí vemos cómo el Señor empieza a salvar a muchas personas en aquel tiempo. Pero hoy vemos un declive en todo eso. Países que han enviado misioneros hacia nosotros hoy están lejos de Dios. Hoy están lejos de Dios. Una nación como los Estados Unidos, con presidentes cristianos, profesantes, que en su constitución hicieron no solamente una nación, bases de la palabra de Dios, universidades bajo la base de la palabra de Dios, hoy están alejada esa nación de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el mundo yace bajo el poder del maligno. El Señor manda esos avivamientos para que vean y gusten al Señor y vean qué bueno es estar en el Señor. Pero la elección sigue presentándose a las personas sobre si se alinean con Dios o con las fuerzas que están en contra de Dios. Nosotros tenemos que ver y estar pensando dónde es que nosotros estamos. Si estamos en Dios o si estamos bajo el poder del maligno. ¿Cómo estamos? Conocer la condición. Nadie puede escapar de la red de tentación, pecado y condenación del diablo sin la ayuda divina. Pero las personas tampoco pueden escapar a su responsabilidad tratando de culpar
a otro, al diablo. El diablo tiene la culpa. No, hermanos, Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. El hombre desobedece. El hombre desobedece. Paradójicamente, la esclavitud al pecado es voluntaria. Es voluntaria. Es decir, todos elegimos en Adán esclavizarnos al pecado y aparte de la intervención de Cristo, continuamos eligiendo el pecado sin ser obligado a Él. A Él. Hoy ya está Cristo entre nosotros. ¿No? ¿Cristo murió en la cruz? ¿Pero qué elige el hombre? El pecado. Miren ahí Juan, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros luchamos con el pecado, pero ahora estando en Cristo, nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor cada día que nos libre del pecado, de ese pecado que nos asedia. Y otra vez, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice, búsquenlo ahí, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, pero el mundo yace, dice Juan, ¿no? Ahí en 1 Juan 5:19. O sea, esa palabra yace es un presente indicativo. Es como decir, el mundo está recostado sobre el maligno. Es como ¿vieron cuando entraron los pastores y encontraron, el ángel les dijo, van a encontrar al niño acostado en un pesebre, yaciendo sobre un pesebre, como recostado, y se utiliza esa palabra yace. Bueno, el mundo está de esa manera, recostado sobre el maligno. El diablo no solamente peca, pregúntenle a Satanás qué es lo que mejor sabe hacer. Pecar. Y pregúntenle si le gusta pecar. ¿Y qué les va a decir? Claro que sí, claro. Ahora, nosotros, si estamos en Cristo, si estamos en Dios, tenemos que aborrecer el pecado. Pero los que están bajo la esfera de Satanás hacen lo mismo que su padre. Pecan y pecan y pecan y pecan y pecan. Ah, ¿pero no hacen algo bueno? Sí, claro que sí. Porque Dios no le permite que sean todo lo malo que puedan ser. Dios retiene en esa gracia común que no sean lo peor que pueden llegar a ser. Y a veces tienen chispazos de buena voluntad o de cosas moralmente buenas. Pero el mundo yace bajo el poder del maligno. Y esto es un verbo extraño cuando dice yace, porque es interesante, porque cuando se pone esa palabra yace, que es un verbo, es como que el mundo va al compás de Satanás. La imagen es esta, es como alguien que va dirigiendo, tan, tan, tarán, tan, y todos van marchando, tin, tin, tin. Esa es la palabra yace. Marchan, están reposados o van al compás de Satanás. Van al compás de Satanás. Y algunos dirán, bueno, yo voy a probar un poco a ver qué pasa con este grupo de amigos que no son de Cristo. Yo me voy a meter un poquitito, voy a ver si los convierto. Cuidado, cuidado. No está mal que los quieras predicar el Evangelio, pero acordate en qué esfera están, acordate.
No, yo me voy a juntar con este grupo de amigos. Solo, vamos, jugamos a la pelota, tomamos algo, una cerveza. Cuidado, cuidado. Acordate en qué esfera están. Acordate que están en la esfera del maligno. No va a salir nada de Cristo de ellos. Nada. Cuidado. Por eso no entiendo muchas veces en la cultura evangélica cuando adapta las fiestas cristianas, ¿no? Sus bailes. Es un casamiento cristiano. No, es todo cristiano, ¿eh? Vamos a la fiesta. Y después, música, baile. Pero todo es santo, somos todos hijos de Dios. Pero la música, no, ponemos música cristiana para bailar. ¿Cuál es la diferencia? Si estás queriendo adaptar lo que el mundo hace, ¿lo querés bautizar como evangélico? No, definite, ¿querés bailar? Usá cualquier música. Bailá y disfrutá y hacé lo que tu vida miserable quiere que seas. No andes tratando de santificar ciertas cosas que no podés. ¿Querés hacerlo? Hacelo. Pero no quieras disfrazar algo que es pecado. No lo quieras disfrazar. Y hermanos, yo he ido, me han invitado. Un día fuimos con mi esposa, un amigo, muy querido. Fuimos. Después se armó una pachanga tremenda, luces de colores, cotillón, todo eso. Y uno no entiende, ¿no? Obvio que para no pecar, dijimos, bueno, nos vamos, porque la verdad que ya iba a ser un punto en el cual íbamos a pecar nosotros con lo que estaban haciendo. Entonces no era necesario quedarse. Pero me dio tanta tristeza. Personas que yo conozco que aún respetaba, líderes de predicadores, viendo en ese jolgorio, en eso, tremendo. ¿Por qué no lo hacen de una vez y chao? Se sacan la careta y que bailen de una y que pongan música bien diabólica, si es lo que desean. Eso es lo que su corazón desean. ¿Qué es el mundo? Cuando dice acá, ¿no? Juan, el mundo pecador y el mundo malvado, eso es el mundo. El mundo yace bajo el maligno, pero ¿qué se refiere Juan acá con el mundo? Es el mundo pecador y malvado que se aparta de Dios y rechaza la gracia de Dios. Es el medio en el que entró el mal por la caída y donde desde entonces reina la muerte. Es ese mundo al cual vino Jesús para quitar el perdón de pecados. Ese es el mundo que está bajo el poder del maligno, que Juan dice acá. Y Pablo tenía también esta certeza, y él sabía lo que era el mundo y el pecado, y su nueva posición en Dios. Miren ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Ya concluimos con esto. Romanos 6, 6. Miren, Pablo tenía esta certeza porque empieza, como Juan empieza las 4 certezas. Dice, sabiendo esto, certeza, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El propósito del cristiano es matar este cuerpo de muerte, este cuerpo pecador, que se inclina hacia el pecado, que tiene deseos que no agradan a Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Mi viejo hombre fue crucificado, está muerto, está expuesto a la cruz de Cristo, para que nazca el nuevo hombre. Que podamos vivir cada uno de nosotros con esta convicción de lo que el apóstol también le dijo a la iglesia de Galacia, escribiendo su carta a la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. ¿Murió para nosotros el mundo o todavía hay vestigios que nos gustan? Hay cositas que abrazamos.
Hay cositas que nos gustan volver a traer. Esto del mundo yo no lo quiero dejar. Me gusta, me atrae, pero no es de Cristo. No te bendice. No importa, Dios me entiende. Yo hago un montón de cosas bien para Dios. Dice acá Pablo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Cuando nosotros morimos para el mundo también nos va a decir, ya vos no me servís más acá, no sos el amigo que hacía los chistes, no sos el amigo que levantaba las fiestas, llegó el alma de la fiesta y contábamos chistes de todo color. No, ya no soy más. Entonces el mundo dice, para nosotros moriste, ya no sos el mismo. Y Pablo lo entendía. El mundo no me interesa. Yo morí para el mundo, yo ya no soy del mundo, el mundo murió para mí, pero a su vez el mundo también dice, y yo he muerto para el mundo. O sea, nosotros estamos en la esfera de Dios, ya no estamos bajo el poder del maligno y lo reflejamos. Ahora, ¿reflejamos a Dios? No, ¿la gente puede decir que estamos en Cristo y que somos de Dios? O cuando nos escucha hablar somos igual que un mundano. Cuando nos escucha hablar, en donde sea, en el trabajo, en la escuela, nos ponemos a la misma altura y decimos las mismas palabras y aún insultamos. Hablamos una palabra y decimos un insulto. Estamos siendo igual que ellos. Estamos siendo igual que ellos. No hay diferencia entonces. Somos diferentes y tenemos que caminar de una manera diferente porque el Señor nos escogió. Toda la humanidad está dividida en dos partes o esferas, el que pertenece a Dios y el que pertenece al maligno. Los creyentes verdaderos pertenecen a Dios, son de Dios y vienen de Él, para Él y por Él, mientras el resto, de lejos, la gran mayoría está en el poder del maligno y está en sus obras. Y apoyan la causa del maligno, apoyan la causa del maligno. El que ha nacido de Dios triunfa sobre el mundo por la fe. Sin embargo, eso implica que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. ¿El mundo está siendo crucificado para nosotros? Para tu vida en particular, ¿estás crucificando las cosas del mundo o todavía las seguís abrazando? Yo te insto esta mañana delante del Señor, delante de esta certeza que somos de Dios, que andes como Dios dice en su palabra. No solamente los aliento, hermanos y hermanas, a que anden de esta manera, sino que vivan como Cristo dice que tienen que vivir. Ya no sigan la corriente de este mundo, ya cesen sus vulgaridades, ya cesen sus malas palabras, sus insultos que se hacen tal vez entre uno u otro o entre amigos. Ya no más, no más. Un hijo de Dios no puede hacer eso. Tenemos certeza de que si estamos en Dios, estamos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos una boca santa, un hablar santo, un conducirnos santo, un pensamiento santo, una actitud santa de nuestro tiempo, cómo lo aprovechamos, porque estamos en Dios. Y tengamos cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos cuidado porque eso es algo que el Señor nos advierte en su palabra. No nos hagamos los cancheritos. No, yo la tengo re clara, yo me sé todo. No. Satanás es mucho más sabio que yo y es mucho más astuto que yo y te va a envolver y vas a caer bajo sus garras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por amarnos, salvarnos, rescatarnos. Gracias porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir con tus pensamientos. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces te fallamos de gran manera delante de tus ojos, Señor. Señor, que traigas también ese convencimiento de pecado sobre toda esta iglesia, Señor.
para que si hay que ajustar algo que estamos haciendo y que perjudica a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que ya, Señor, no lo hagamos más. Repréndenos, Señor, disciplínanos en tu gran amor. Si somos tus hijos, disciplínanos, Señor, si es necesario. Te damos gracias porque tu amor fue mucho más grande, Señor, para con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Tomamos unos minutitos, tenemos estudio bíblico. Vamos a continuar viendo panorama del Antiguo Testamento.